Mi nombre es Mike y esto ocurrió el año pasado, cuando mi prometida y yo compramos nuestra primera casa juntos. Éramos jóvenes, ilusionados, y sentíamos que por fin estábamos comenzando nuestra vida. Somos una pareja asiática, y aunque en ese momento no lo pensamos demasiado, ese detalle terminó siendo crucial para todo lo que pasó después. La casa estaba en un vecindario suburbano común en Georgia. Era una casa pequeña, de 2 pisos, con un jardín trasero sencillo, una cerca barata y una calle tranquila, donde todas las casas se parecían entre sí. No era una mansión ni nada por el estilo, pero para nosotros lo significaba todo. Nos sentíamos afortunados incluso de haber podido comprar una casa a nuestra edad. Los primeros días fueron exactamente como los habíamos imaginado. Desempacamos cajas, colgamos algunas fotos y conocimos a varios vecinos. El matrimonio mayor de la casa de la derecha fue muy amable. Nos llevaron galletas y nos dieron la bienvenida. El vecino de enfrente nos saludó cuando nos vio mudándonos. Pero la casa de la izquierda era distinta. Durante los primeros días no vimos salir a nadie, nunca. Las cortinas permanecían siempre cerradas, incluso durante el día. La casa no se veía abandonada. Estaba limpia, bien cuidada, y había un auto estacionado en la entrada. Pero el interior siempre parecía oscuro, como si nadie viviera realmente allí. La primera vez que notamos algo extraño fue una tarde, mientras mi prometida y yo entrábamos las compras del supermercado. Ella me susurró que mirara hacia la ventana de la casa de al lado. Cuando levanté la vista, vi a un hombre parado detrás de la cortina, solo parcialmente visible, observándonos fijamente. No saludó, no se movió, solo miraba. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se apartó de la ventana. Fue extraño, pero no le dimos demasiada importancia. Pensamos que quizá era alguien reservado o socialmente incómodo. Sin embargo, con el paso de los días, comenzamos a verlo más seguido. Nunca afuera, siempre desde dentro de su casa. A veces lo veía por la ventana del living cuando salía al trabajo. Mi prometida me dijo que una vez lo vio en una ventana del 2º piso cuando estaba recogiendo el correo. Cada vez que lo notábamos, parecía estar observándonos, y cada vez, en cuanto nos dábamos cuenta, desaparecía. Una noche ocurrió algo que ya no pudimos ignorar. Era cerca de la medianoche. Yo estaba preparándome para dormir cuando pasé frente a la ventana de nuestro dormitorio, que daba directamente hacia la casa de él. Miré casi por costumbre. Y ahí estaba. Esta vez no estaba escondido. No estaba detrás de una cortina. Estaba completamente visible, de pie, mirando directamente hacia nuestra habitación. Me quedé congelado. Por un segundo pensé que tal vez estaba imaginándolo. Pero en cuanto él notó que yo lo había visto, dio un paso atrás y desapareció de la ventana. Intenté restarle importancia. Incluso bromeé con mi prometida diciéndole: «Genial, nuestro vecino es un rarito». A la mañana siguiente, ese mismo hombre tocó nuestra puerta. Era la primera vez que lo veíamos fuera de su casa. Se presentó como Gordon. Hablaba con calma, sonreía y se disculpó por lo ocurrido la noche anterior. Dijo que no estaba espiando, que solo estaba acomodando algo en el borde de la ventana y que no se dio cuenta de que estaba mirando hacia nuestro dormitorio. Sonreía todo el tiempo. Demasiado. No puedo decir que me cayera bien, pero acepté la disculpa. Cuando volví a entrar, le dije a mi prometida que parecía algo extraño, pero que tal vez solo era un tipo raro. Una semana después, todo empeoró. Una noche, mi prometida me despertó sobresaltada. Me dijo que había escuchado ruidos en el patio trasero. Medio dormido, me levanté y miré por la ventana. Había alguien caminando dentro de nuestro patio. No era un animal, no era el viento. Era claramente un hombre adulto, moviéndose como si estuviera buscando algo. Sin pensarlo, grité: «Oye». En cuanto lo hice, el hombre caminó rápidamente hacia el portón y lo cerró de golpe al salir. No salí afuera. No me sentía seguro. Esa noche apenas pudimos dormir. Días después, volvió a suceder. Esta vez ambos escuchamos ruidos metálicos, como si alguien estuviera manipulando una cerradura o la cerca. Volví a mirar por la ventana y otra vez había alguien en el patio. Grité que llamaría a la policía. El hombre salió del patio,
y esta vez pude verlo mejor. Su forma de caminar, su postura. Era Gordon. Le grité su nombre. No respondió, ni siquiera volteó. Salí de la casa, revisé el patio, y lleno de adrenalina fui directamente a tocar su puerta. Gordon abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Se rió, literalmente se rió. Dijo que había sido él, pero que solo estaba ahuyentando a unos chicos que solían saltar cercas en el vecindario. Sonreía mientras lo decía, pero algo en sus ojos no encajaba. No era una sonrisa amable, había algo oscuro detrás. No le discutí, volví a casa, pero no le creí ni una sola palabra. Al día siguiente, Gordon volvió a tocar nuestra puerta y nos invitó a cenar a su casa. Dijo que había pedido comida china. Aceptamos, pensando que tal vez así podríamos aliviar la tensión. Fue el peor error. Desde el momento en que entramos, el ambiente se sentía incómodo. Gordon estaba claramente borracho y siguió bebiendo durante toda la noche. Hizo comentarios raros, pasivo-agresivos. Incluso dijo algo como, «Sé que ustedes aman la comida china». Se rió solo. A medida que bebía más, sus comentarios se volvieron directos, racistas, agresivos. Empezó a hablar de cómo ese vecindario siempre había sido blanco y cómo no le gustaba que gente como nosotros viviera allí. Finalmente gritó que no éramos bienvenidos. Nos levantamos y nos fuimos sin decir una palabra. Días después, un ladrillo atravesó nuestra ventana del primer piso en plena noche. No dejó nota, no dijo nada. Sabíamos quién había sido, pero no teníamos pruebas. Llamamos a la policía. Gordon negó todo. Vivimos con miedo constante. Sentíamos que nos observaba, que podía volver a entrar al patio. O algo peor. Menos de 2 meses después de mudarnos, empacamos otra vez. Nos fuimos de esa casa, del vecindario, de todo. A veces pienso que si nos hubiéramos quedado, esta historia no estaría siendo contada por mí. Mi nombre es Noah, y esta historia ocurrió a finales de 2021, cuando mi prometida Gaby, quien hoy es mi esposa, y yo nos mudamos a una nueva casa en lo que parecía ser un vecindario tranquilo y seguro. Era una zona suburbana común, calles limpias, casas de 2 pisos y vecinos que parecían conocerse entre todos. La casa era perfecta para nosotros. La veíamos como el lugar donde empezaríamos una familia, donde construiríamos recuerdos. Los primeros días confirmaron esa idea. Los vecinos parecían amables, nos saludaban al pasar, nos daban la bienvenida. Pero quienes más destacaban eran nuestros vecinos de la derecha, Daniel y Verónica. Parecían una pareja normal, quizá de finales de sus 30. Eran atentos, educados y muy cordiales. Incluso nos trajeron un pastel de terciopelo rojo como regalo de bienvenida. Nos pareció un gesto muy dulce. Durante las primeras semanas todo fue tranquilo. El vecindario era silencioso, especialmente por las noches. Hasta que una noche, alrededor de las 11, escuché gritos. Venían de la casa de Daniel y Verónica. Miré por la ventana, pero no podía ver bien debido al ángulo de las casas. Solo escuchaba voces elevadas, una discusión fuerte. Minutos después, vi a Verónica salir apresuradamente, subir a su auto y marcharse. Luego todo volvió a quedar en silencio. Se lo comenté a Gaby. Pensamos que había sido solo una discusión de pareja, nada fuera de lo común. Todas las parejas discuten, ¿no? Pero esa no fue la última vez. Días después, regresábamos a casa cuando escuchamos nuevamente gritos. Esta vez la puerta principal de su casa estaba abierta. Solo la puerta de malla los separaban de la calle. No entendimos lo que decían, pero el tono era agresivo. Decidimos ignorarlo. No era asunto nuestro. Luego ocurrió algo que empezó a inquietarnos. El auto de Verónica desapareció. Al principio no le dimos importancia. Pensamos que quizá estaba de viaje. Pero pasaron días, luego una semana, luego 2. El auto no volvió. Daniel seguía allí. Veíamos su coche, lo veíamos salir ocasionalmente, pero Verónica nunca regresó. Daniel empezó a comportarse de manera extraña. Evitaba mirarnos, ya nos saludaba. Cuando cruzábamos palabras con él, hablaba rápido, nervioso, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Algo no estaba bien. Después de casi 3 semanas sin ver a Verónica, decidí ir a tocar la puerta de Daniel. Gaby no quería que lo hiciera. Me dijo que no nos metiéramos, que no era nuestro problema. Pero la preocupación ya era demasiado fuerte. Toqué el timbre. Tardó casi 3 minutos en abrir. Cuando lo hizo, su aspecto me dejó helado. Estaba sudando, como si hubiera estado corriendo. Tenía una sonrisa forzada, tensa. Le pregunté cómo estaba Verónica, que no la habíamos visto en un tiempo. Dudó antes de responder. Dijo que estaba fuera del estado, cuidando a su madre enferma. No la cuestioné, pero no le creí. Algo en su tono no encajaba. Le pregunté por qué estaba tan sudado. Dijo que había estado haciendo ejercicio en el piso de arriba. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Desde el interior de la casa escuché un grito.
Era una voz femenina, un grito breve, desesperado. Le pregunté qué había sido eso. Daniel respondió rápido, casi atropellando sus palabras. Dijo que estaba viendo una película y se le había olvidado pausarla. Pero eso no tenía sentido. Acababa de decirme que estaba haciendo ejercicio. Me despedí y regresé a mi casa con el corazón latiendo con fuerza. Le conté todo a Gaby. Ella me miró seria y me dijo algo que yo ya estaba pensando. Llama a la policía. Lo hice. Pedí permanecer anónimo y solicité una revisión de bienestar en la casa del vecino. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las patrullas. Pero lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginamos. Vimos varias patrullas, luego una ambulancia. Oficiales entrando y saliendo. Daniel fue sacado de la casa esposado. Verónica fue sacada en una camilla. Más tarde supimos la verdad. Daniel había mantenido a Verónica retenida dentro de la casa durante semanas. Lo que ocurrió allí dentro fue algo horrible, algo que no puedo ni quiero describir con detalle. Solo diré que fue violencia extrema. Verónica no sobrevivió. Mientras se llevaban a Daniel, él me miró directamente y dijo: «Sé que fuiste tú, y te arrepentirás». Esas palabras se me quedaron grabadas. Los días siguientes fueron irreales. El vecindario se llenó de patrullas, rumores, periodistas. La casa quedó vacía, pero la sensación de horror permanecía. Pensé que todo había terminado, hasta que unos días después tuve una pesadilla. En el sueño, despertaba en mitad de la noche y veía una silueta en nuestra habitación. Era Daniel. Me repetía las mismas palabras que me había dicho al ser arrestado. En el sueño, se acercaba lentamente hacia mí. Me desperté empapado en sudor. Nunca le conté ese sueño a Gaby. No quería asustarla más. Ya habíamos pasado suficiente. Tiempo después nos mudamos. El nuevo vecindario es tranquilo. La casa es hermosa. Pero esa experiencia nos marcó para siempre. Porque aprendimos algo aterrador. Nunca sabes quién vive al lado tuyo. Nunca sabes qué ocurre detrás de paredes que parecen normales. Y a veces, el verdadero terror no es algo paranormal, sino las personas que parecen completamente normales. Mi nombre es Devon, y esto ocurrió hace 2 años, cuando tenía 24, y vivía sola en un dúplex antiguo en Queens, Nueva York. El edificio era viejo, de esos que parecen haber sido remodelados muchas veces sin que nadie se preocupara demasiado por los detalles. Era una casa dividida exactamente por la mitad. Yo rentaba el lado izquierdo y un hombre vivía en el lado derecho. Nunca supe su nombre, nunca lo vi. El casero me dijo que trabajaba de noche y que casi no salía. En Nueva York eso no me pareció extraño. Mi dormitorio estaba en el 2º piso. Lo inquietante era que la pared de mi habitación era exactamente la misma pared que la del dormitorio del vecino. Era tan delgada que podía escuchar pequeños ruidos, pasos, objetos moviéndose, incluso el sonido de alguien acostándose en la cama. Al principio no me molestaba. Era solo parte de vivir en la ciudad. Las primeras semanas fueron tranquilas. Trabajaba muchas horas, regresaba cansada y me dormía rápido. Hasta que una noche escuché algo que no encajaba. Estaba en la cama mirando mi teléfono cuando oí una voz del otro lado de la pared. Era un hombre hablando, pero no sonaba normal. Tenía un tono extraño, demasiado agudo, como si estuviera forzando la voz. No podía entender las palabras. Era un murmullo constante, inquietante. Pensé que tal vez estaba hablando por teléfono o viendo algo en la televisión. Decidí ignorarlo. Pero esa sensación rara no se fue. Días después volvió a suceder. Esta vez la voz era más clara. Me acerqué un poco a la pared y me di cuenta de algo que me incomodó. No parecía estar hablando con nadie. No había pausas ni respuestas. Era como si estuviera hablando solo. Intenté convencerme de que no era nada. Aún así, esa fue la primera noche en la que sentí miedo real por vivir sola. Un par de semanas después comenzaron los golpes. 2 golpes secos contra la pared, justo al lado de mi cabeza. Me incorporé sobresaltada. Esperé. Pensé que tal vez había sido un accidente. Pero minutos después, otros 2 golpes idénticos resonaron en el mismo lugar. No sonaba como la casa acomodándose. Sonaba deliberado. Los golpes empezaron a repetirse varias noches. A veces suaves, a veces más fuertes. Siempre de noche. Siempre cuando intentaba dormir. Me sentía observada, incluso sabiendo que solo había una pared entre nosotros. Una noche, decidí poner música y un ventilador para no escuchar nada. Aún así, no podía relajarme. Cada sonido me hacía tensar el cuerpo. Pensaba en lo cerca que estaba, literalmente a menos de 1 metro de mí.
Y entonces ocurrió la noche que cambió todo. Estaba acostada de lado, con los ojos cerrados, tratando de dormir. Escuché 3 golpes lentos en la pared. No reaccioné. Quise fingir que no los había escuchado. Entonces, una voz atravesó la pared con total claridad. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Me senté de golpe, temblando. No era una voz imaginada. No era un murmullo. Me estaba hablando directamente. Llamé a mi novio de inmediato. Le conté todo en voz baja, llorando, y le pedí que viniera. Esa noche se quedó conmigo. Curiosamente no pasó nada más. El silencio fue absoluto. Casi parecía que el vecino sabía que ya no estaba sola. Durante los días siguientes todo estuvo tranquilo. Empecé a pensar que tal vez había exagerado, que el miedo me había jugado una mala pasada. Hasta que ocurrió lo peor. Esa noche estaba profundamente dormida, cuando algo me despertó de golpe. No sé qué fue exactamente, pero sentí una presencia. Luego escuché los golpes otra vez, rápidos, insistentes, justo al lado de mi cabeza. Perdí el control y grité que me dejara en paz. Entonces escuché una voz, pero no venía de la pared, venía de mi habitación. Una voz profunda, muy cerca de mí, dijo en la oscuridad: «Duérmete». No vi a nadie, pero sentí que no estaba sola. Salté de la cama y corrí fuera de la casa sin pensar, gritando, descalza, sin mirar atrás. Salí a la calle llorando y pedí ayuda a un vecino. Llamé a la policía. Cuando regresamos con los agentes, la puerta de mi casa estaba abierta de par en par. Yo no recordaba haberla abierto. Revisaron todo, habitaciones, armarios, debajo de la cama. No encontraron a nadie. No había señales de entrada forzada. Tocaron la puerta del vecino. Nadie respondió. Esa misma mañana rompí el contrato y me mudé. Nunca volví a dormir allí sola. Mi novio me acompañó cada vez que fui a recoger mis cosas. El vecino también se fue semanas después, sin avisar. Nunca supe si realmente estuvo en mi habitación esa noche, pero sé que la voz que escuché no vino de mi cabeza, y desde entonces jamás volví a sentirme segura viviendo sola.